Una masacre anunciada, una muerte inesperada y un discurso que lo cambia todo. Todo esto y mucho más nos ha traído los episodios 7, 8 y 9 de la segunda temporada de Star Wars Andor, que vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y don Jorge Jiménez. Jorge Foli. Jorge, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con mucha ganas de hablar de estos 3 episodios contigo, y además el Pues que más venga, ganas tiene de hablar de esto es Joan Rovira, que el pobre no ha podido cuadrar al final entre trabajos y cosas para poder grabar, y sé que se está mordiendo las uñas, los dientes, absolutamente todo, y lo tendremos la semana que viene si no pasa nada para comentar los 3 últimos episodios. Nos lo habían anunciado, yo había leído y había escuchado que estos 3 episodios eran brutales, pero desde luego que lo ha sido. Jorge, hablando un poquito de la cosa general antes de meternos en el detalle. sí, la verdad es que uf, me falta ese pelín de fanservice Estás, ese que me estás, gusta a de, mí. estás de un quisquilloso, de verdad, No, esto no, no no, puede ser. pero a ver, son fascinantes, ¿vale? Son fascinantes, pero sabiendo que estoy donde estoy, en un universo que me fascina desde hace tantos años, me falta ahí un Ujú. pelín de... Sí, me dicen mi Palpatine, me hablan de tal, pero yo sé que hay otros personajes por ahí rondando que deberían de haber sacado la patita un poquito, que un poquito, para los que somos así de tontos, decir, oh, ahora sí que me como esto hasta dentro, que me lo como entero, ¿eh? Que me parece fascinante cómo Tony Gilroy está haciendo esto. O sea, de ser una space opera, como hemos llamado siempre toda la vida, esto de la Guerra de las Ujú. Galaxias, pues sus Jedi, hacer una historia de espionaje, política, haciéndola tan actual, haciéndolo para adultos más que para niños, sobre todo. Me parece, estos 3 episodios yo creo que han sido la crema de toda la... A ver, nos quedan otros 3, que no sé cómo serán, que me imagino que viendo lo cerca que estamos ya de la resolución final y de esa unión con Rogue One, yo creo que estos últimos 3 mínimo van a ser igual de divertidos o más. Luego ya, tan trascendentes con esos golpes de efecto como tienen estos, pues no lo sé, pero la verdad es que me está encantando. Carlos, para que lo vean, me está encantando. Tenemos estos 3 episodios que se llama el primero de ellos Mensajero, el segundo ¿Quién eres? Uno de mis escenas favoritas, luego lo comentaremos, y el último Bienvenida, evidentemente a la rebelión, es Welcome to Rebellion en inglés, pero aquí desde luego se centra directamente en Mon Mothma y esa frase que le dice en su momento Andor cuando lo está escapando y diciendo, querida, esto es lo que hay. O sea, no es lo mismo soltar discursos que cuando realmente te buscan y te intentan matar. Los 3 han sido dirigidos por Janus Melz, un tío curiosísimo, es un tío danés que originalmente se dedicaba a hacer documentales. De repente se metió a hacer series, hizo un episodio de True Detective de la tercera temporada. Claro, el Luego, programa por para mí, completo. dirigió, dirigió 3 episodios de una serie para mí totalmente desapercibida porque Prime Video, como otras ocasiones, hace La Maltrató, que es 000 con zetas, que es una serie maravillosa sobre narcotráfico que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tuvo, yo creo que de Akira Sakoto de Gilroy en su momento, una película muy curiosa, se llama Hardbound, una historia diferente de amor, que es sobre cómo en Dinamarca de repente no, porque lo cuento como es, 1.000 mujeres tailandesas para casarse con propios o con hombres daneses. Yo creo que a partir de ahí, luego hizo una cita del pasado y de repente le han enganchado para hacer estos 3 episodios de Andor. O sea, como os digo, una cosa curiosísima la trayectoria de este hombre. Los escritos están todos escritos por Dan Gilroy, por el hermano de Tony Gilroy y el productor ejecutivo y el miembro del grupo de guionistas que han tenido. Sabéis que al final la trama la han sacado entre todos, pero realmente se han repartido los episodios de 3 en 3. Luego comentaremos los siguientes. Y a diferencia, yo creo, del resto de las semanas, Jorge, en el que hablábamos, los personajes estaban todavía muy dispersos entre sí y hablábamos de la trama, de lo que ocurría con cada uno, yo creo que en esta ocasión sí tiene sentido que hablemos del episodio 7, el episodio 8 y el episodio 9, porque prácticamente tienen una continuidad lineal clarísima. Ya van confluyendo, o sea, que ya las tramas van confluyendo. Empezamos en el 7, de nuevo un año después, volvemos a escuchar ese gong o ese martillo de Ferris que marca el año nuevo, y lo que nos encontramos es un Yavin 4 distinto del que habíamos visto antes, en el que ya empieza a reflejarse esa base rebelde que veremos posteriormente en Rogue One, y donde estamos viendo que Cassian y Bix, hombre, no te digo que la vida normal del mundo, pero cierta vida normal parece que hacen, ¿no? Sí, están ahí como... Yo entiendo que están, bueno, completamente al día de lo que está ocurriendo en la base. Ya se ve una base más con más militares, con más naves, esa entrada con esas naves ahí que te pone a carne de gallina, que hemos visto tantas veces en la saga, ¿no? Y ellos están como aparte, en un mundo aparte, unas casas que a veces me recuerdan a Señor de los Anillos en algunos momentos. Además, si te fijas en toda esta serie, todas las estructuras, las entradas son todo como redondas en todas partes, tanto en Coruscant como aquí, como en otros planetas que hemos estado visitando. Y bueno, están ahí un poquito a su bola, felices y un poco, digamos, pendientes un poco de lo que está ocurriendo y donde ya vemos a un Cassian que está como un poco agotado. Está un Sí, poco lo que vemos agotado. es
Mm. Ha sido herido en la espalda, no se le acaba de Sí, curar, está un poquito hasta la nariz de todo, sí. está viendo como la rebelión ya no es lo que él tenía, esa parte militarizar que dices tú, en el que Mm, tienes el control con el general, porque dices que las cosas tienen que ser más normal y esto de que tú vayas por tu lado no puede ser. O sea, aquí mm. necesitamos una cierta estabilidad y una cierta, pues eso, orden militar para que las cosas puedan funcionar posteriormente. Los vemos en esa casa del árbol, que yo creo que, bueno, después de haber vivido en el piso de Coruscant, querían cualquier cosa con aire libre, o Sí, sea, esto típico completamente. de, me pasó la pandemia dentro de un piso, lo que quiero es un poquito de espacio, ¿no? Al menos dame un poquito de bosque o dame un poquito de Mm. césped para que pueda estar. Y esta vida feliz, evidentemente, va a venir interrumpida por alguien, y es la llegada de Wilmont, que le dice que Dedra está en Corman. Y que, evidentemente, quieren, o en este momento Lucen le encarga a Cassian que la asesine, porque parece que ella sale al balcón y que es fácil de matar. Y qué fácil de matar. Ese es el aviso que le pasan, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos a organizarnos y de alguna forma tenemos que ir para allá. Me gusta mucho porque por fin aparece el Wing, el famoso. Ujú. No, el Wing, no, ¿viene Wing? Ahora no me acuerdo el nombre de la nave de Cassian, que es muy icónica. Que yo he visto una maqueta del rodaje Rogue One firmada por el mismo George Lucas, espectacular la nave. Y ya vemos, empezamos a tener conexiones. No sé si en este episodio es cuando aparece el comandante que aparece en Draven, me parece que es en este episodio, ¿no? Es él Que le cuando va a pregunta, coger la nave y claro, que le viajar a pregunta, Gorman, cuando le exacto, dice, pero ¿dónde dice, vas oye, tú? tú, Donde me salga de las narices, el oye, momento que no yo, me dejáis ir allá donde están las narices, olvidaros de mí. porque ahí todavía está claro que el Draven desconoce la figura de Lucen, desconoce Mm. todo el rollo que se trae Cassian, rollo imperial y digo, rollo rebelde, de dónde está recibiendo las instrucciones y nada, y tira millas y se planta allí en el planeta. La verdad es que el otro se queda así como un poquito, bueno, vale, ya hablaremos cuando vuelvas y ya me cuentas a ver de qué va, a dónde vas, ¿no? Antes de que haga ese viaje, de que coja la nave y se vaya con Wilmon a ver qué puede hacer en Gorman, antes de que evidentemente estalle toda la parte de la rebelión y de la masacre que ocurrió en el episodio 8, tenemos una escena que yo creo que es importante por dos motivos, que es esa sanadora de la fuerza. Sí, La primera, porque si yo no estoy equivocado, es la primera vez en la que explícitamente se trata la fuerza dentro de la serie. Es posible que haya otro momento, pero igual que no hemos tenido Jedi y no hemos tenido sables láser no, en ningún momento, tenemos la fuerza, tenemos esa sanadora que él dice que es una mañana, así que evidentemente no es sí, absolutamente que tiene nada. impostora y que... Sí, sí, Mm. Y como ella, cuando va a tocarlo, más allá de que le ayude o no, lo que ve es pues esa parte del futuro, y sobre todo cuando le dice a Vix que es fundamental para el futuro y es fundamental para la rebelión, que yo creo es parte de lo que hará que Vix en el último episodio abandone y le deje para decir no podemos tener una vida normal, necesitas ayuda de la rebelión. En una escena diferente, distinta y que a mí me gustó bastante. sí, no, es que además es la primera conexión que hace la serie, como tú has comentado, con lo que es la parte de la fuerza, ¿no? Y además nos conecta directamente con muchos años después que salió la particularidad de que la fuerza sanaba, Ujú. ¿vale? Y eso lo vimos, creo que si mal no recuerdo, fue en el episodio 9, ¿no? Donde Rey sanaba a Kylo Ren y entonces es como una característica que desconocíamos de la fuerza, ¿no? Y ahora aquí nos la meten Ujú. diciendo, venga, que aquí ya había esta particularidad de la fuerza, ya estaba desarrollada en ciertas personas que la veían, no a lo mejor con el poder que realmente tienen, la empezaban a canalizar a la hora de ser chamanes, de ser curanderos, pero no realmente sabiendo que viene de los Ujú. Jedi, que por supuesto es algo que por eso te decía antes, de lo que me faltan ahí un poquito de. Hombre, los Jedi han estado ahí, sí, o sea, están presentes en otras Ujú. partes están, digamos, repartidos por el universo, los que quedan, los pocos que quedan, por no decir muy poquísimos, pero esas historias, esta gente las tiene que conocer. Sí. Y esta mujer se ve que es una de las pocas que hay que ha empezado a canalizar la fuerza, ¿no? Pero en ningún momento habla de Jedi, en ningún momento habla No, de nada que tenga que ver con los Jedi, ¿no? Y no, ahí, no. y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Coge el avión iba a decir yo, madre mía, coge la nave Cassian, se va con Wilmon para Gorman y, perdón, voy a repetir esta parte de aquí. Cassian hace caso absolutamente omiso, como he comentado antes, de lo que le dice el general, coge la nave, coge junto con Wilmon, se planta en Gorman, en un vuelo rasante que recuerda muchísimo, muchísimo a Top Gun en algunos de los momentos que tenemos. El caso es que llega hasta allí.
Y lo que vemos aquí es dos partes. Por un lado, el cómo la persona que está de recepcionista, que ha subido, antes era el que llevaba las maletas, era el recepcionista, evidentemente le conoce perfectamente, le da una habitación con vistas por si acaso va a necesitarla, y le dice, ten cuidado que la cosa está tremendamente complicada con el Imperio, va a dar tu listado, esta mujer va a pasar desde luego el que ha llegado aquí para que puedan hacer una comprobación del nombre, y en paralelo lo que estamos viendo es la parte militar. Estamos viendo cómo llegan nuevas tropas, estamos viendo cómo ya ese edificio ha terminado su construcción y no sabemos lo que hay dentro, pero todos podemos tener una idea de por dónde van las cosas, que para poder hacer extraer el mineral que quieren hacerlo. Vemos ese nuevo general Patargaz, que es, bueno, pues la idea que tenemos del general malote, malísimo, malísimo de la muerte del Imperio, que le da exactamente lo mismo, sobre todo porque llega con esas tropas que son realmente reclutas, que además lo vimos del principio de plan recluta patoso de estos pobrecitos, ¿dónde van si no tienen ni tres, vamos, son niños? Claro, eso es una maniobra que está claro que el Imperio hace aposta. Bueno, el Imperio, Patarraz, organiza perfectamente, mete a un experto como es, creo que se llama Cleito, ¿no? Cleito, Caído, mete a un caído, el capitán oficina, caído. Kaido, mete a Kaido, que es un. Yo con los nombres de esta serie son un poquito particulares. Mete a este general un poquito experto, sobre todo en conspiraciones y tal, y mete a estos soldados que se ve que son torpes, que creen que están ahí a lo que les digan, un poco. Son torpes hasta sujetando las Están armas. muy verdes. Muy buenas. Y quería volver a lo que has dicho del recepcionista, porque yo creo que el recepcionista sí reconoce a Andor, pero Sí, Andor, sí, sí, perfectamente. Andor no lo reconoce. Perfectamente. Además, si te fijas, en la conversación que tienen, empieza la cadena de las rebeliones, las rebeliones Puede se ser. forman con la esperanza, ¿vale? Entonces empieza la cadena de que este recepcionista se lo dice a Andor también se lo dice luego a Mon Mothma, y luego en la película también es el primero que se lo dice a Jyn Erso para luego Jyn Erso decirse al resto de las tropas, ¿no? Es de encadenamiento ya de la famosa icónica frase que se nos ha quedado de esta parte de Star Wars. Y lo que comentamos, las tropas se ve que empiezan un poco el bloqueo de la plaza, se ve que el sinvergüenza tiene escondidos por allí a tíos que se ve claramente cómo apuntan a la cabeza de los propios imperiales para preparar para empezar a culpar a la rebelión, empezar a culpar a los habitantes de Gorman de que ellos son los que han saltado a hacer saltar la chispa de la batalla que se monta allí. Por su parte, Dedra tiene aquí tres conversaciones complicadas. Tiene dos conversaciones con Partargaz en el que le va diciendo, y además es curioso porque las dos veces le dice, perdona que me he retrasado, que tenía muchas cosas que hacer, que es una cosa me extraña o que me llamó mucho la atención de las dos, y luego especialmente la primera conversación, que no el enfrentamiento que tenemos en el siguiente episodio, luego lo comentaremos, con Cyril, porque Cyril, claro, es que al final cuando tú tienes a alguien de agente doble, es que se ha tenido que meter y este hombre, pues cierto cariño a la población tiene y no acaba de entender qué es lo que estamos liando aquí si estos tíos no hacen absolutamente nada. Sí, además se ve que quiere tener tiene una especie de relación que no nos lo han dejado muy clara, pero se ve difusa, que ha tenido una especie de relación con la hija del líder. ¿Vale? Se ve claramente en esa conversación que tienen en el túnel donde ella dice, mira, paso de ti. Y luego, bueno, pero está claro que él intenta ir a hablar con Dedra, ¿no? Para que lo que sabe y que van a hacer, intenten por lo menos moderarlo un poco y no hacerlo tan descarado como lo van a hacer. Y en ese momento es cuando ya se desata todo. Y ellos tienen que tener muy claro que aunque se quieren, que aunque quieren seguir teniendo esa relación, aquí hay algo que va a romper ese vínculo y que realmente, en el fondo, los dos han sido manipulados. En el fondo, los dos han sido manipulados. Eso lo que nos deja es un episodio 8 en el que tenemos toda la pinta desde el principio que todo va a estallar y efectivamente lo hace. Y yo creo que lo que tenemos, más allá de las escenas que contaremos después, es esa manifestación que vemos como la gente se empieza a centrar en la plaza, una plaza que han despejado previamente precisamente incitando eso, en el que van a mandar esa patrulla precisamente para incitar que se haya el conflicto, en el que vemos además cómo conforme llegan ellos se rodea por completo y vemos un montón de estos troopers que llegan por alguna de las escaleras, los francotiradores que comentabas tú previamente, y ese cántico que a mí lo primero recordó fue cuando se canta la Marsellesa en Casablanca, que luego en varias referencias de vídeo he visto mucho más Los Miserables, es cierto, por el volumen de gente y por el tipo de idioma que puede ser más Los Miserables, y que sabes que algo va a estallar. O sea, sabes que se va a liar, Jorge, y es una escena... Es como si fuera la Bella Chao en la anterior temporada estaba el movimiento de la gente esta que se quiere escapar de la cárcel. Y aquí vamos a tener ahora el cántico esta especie de Bella Chao de los partisanos y de todo esto para el tema de la rebelión. Y al final, bueno, pues consiguen poner entre el fuego amigo y tal, consiguen poner nervioso a uno de estos novatos y ya seguirá. Empiezan los disparos. La verdad es que está muy, muy bien trabajada
no se ceban demasiado en la violencia, pero bueno, es una escena de acción que está muy bien desde mi punto de vista, está muy conseguida, como unas explosiones, con los giros. Luego está la presentación de los droides KX, que todos sabemos que uno de ellos va a ser quien va a ser, pero la verdad es que tienen una planta que da miedo. Y sobre todo, como empiezan a coger cual Terminator T-1000, a la gente empiezan a reventarlos contra las paredes, contra el suelo, sin piedad ninguna. A mí me faltaba a lo mejor que tuvieran algún arma y tal, pues ya encima le pones un arma, pues imagínate la que lían. No, yo Y creo la que verdad es que esa escena el está primer muy golpe que bien. pegan a la pobre, aparte de que cuando matan a la hija del líder, ¿no? De un Sí. bufetón que vuela, pues Sí, eso, en plan película sí. Marvel, Entonces, la 50 Marvel. metros adelante es brutal. Una Brutal. pasada. Eso está muy conseguido. Y luego está muy bien también como el robot. Uno de ellos se ve claramente, o los 4, que en su programación tienen la foto de Andor y van a por él descarado. Es que tenemos que ir a por él, que le están buscando, está como fichado. Y en esa escena salvadora que el tío dice, macho, o sea, aquí la fuerza te acompaña, pero vamos, que ya te han salvado 2 veces. Bueno, previamente, no sé si lo querías tú comentar antes, la escena que da nombre al capítulo. Sí, lo que tenemos es hay dos partes. A mí una escena que me fascinó, que es cuando Cyril, que primero está esperando como si fuese la consulta del médico junto con los KX ahí en medio, y al Exacto. final dice a tomar por solo y va con Tedra, yo pensaba que la mataba. Te juro que hubo un momento ¿Sí? cuando lo coge del cuello que pensaba que se le va totalmente la cabeza y la mata aquí. Tú no sé cómo viste esa escena. No, yo no la vi tan. Yo vi que ellos se veían que tenían un problema y que esto les iba, como he comentado antes, que esto les iba a separar, que han sido los dos muy manipulados por el imperio. Pero no me dio la sensación. Me dio la sensación de que sí, esto me sigue obsesionado, ya que Cassian es el que la ha puteado desde el primer capítulo de la primera temporada. Entonces, claro, en el momento en que ellos se Sí, sí, cruzaran, eso sí. iba a haber algo. ¿Qué ocurre? Que para mí ese momento es una humillación para el propio Siri, una humillación total en solita. Total. Dice, ¿quién eres? El pobrecito mío ahí es, y la pelea es de las mejores que yo recuerdo ver en ninguna cosa de Star Wars, que tanto aparte, evidentemente, saber la serie Star, pero de a puñetazos y a bofetones, no te digo que me haya recordado a Guns of London, pero un poco sí, o sea, creo que está muy bien Sí, está muy bien diseñada. conseguida. Contaban también de algún After Solo mucho tiempo que estuvieron diseñándola. Es tremendamente brutal de dos tíos que quieren, especialmente por la parte de Siri, que quiere matarlo. O sea, le Claro, da lo claro, mismo al que, es decir, yo moriré después, me da es que igual, esa pelea, pero necesito matar a este tío. claro, este combate lo gana Siri. Es que el combate lo gana Siri. Ocurre al final Sí, lo que sí, sí. ocurre, que lo salvan a última hora, pero es que por eso te decía que Andor ha tenido una suerte este capítulo porque ha podido tener 2 muertes y la ha venido a salvar. La fuerza la acompaña completamente, porque es que en ese combate Cyril le gana. O sea, increíblemente Cyril le gana y cuando lo va a rematar, pues le salvan. Y la Le verdad pegan es que ese tiro. es uno de los momentos de la serie, ¿eh? Uno de los momentos Sí, de la señor. serie. Y además Le la pegan ese tiro pregunta en la es, cabeza. ¿Tú sí, esperabas que se iba a cargar a Cyril? ¿el qué? ¿Esperabas Sí, que me iban a matar a Cyril? sí, no, yo pensaba que no. Eso sí, me pilló un poco, pensaba que iba a haber una explosión y se iba a quedar por ahí muerto y luego iba a reaparecer para seguir con la trama con ella, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y que a lo mejor luego en un futuro podría haberse convertido, ve lo que está haciendo realmente el imperio y empieza a entender no a los rebeldes, sino empieza a entender al resto de los planetas. Bueno, sí, a la alianza rebelde y a lo mejor hubiera acabado Ujú. con ellos. Pero la verdad es que es el típico golpe de efecto que se utilizan, tú lo sabes, es un recurso típico en las series para decirnos, ¡oh! Ese golpe de efecto que dices, uff, Y- hubiera sido que Siri se hubiera cargado a Andor, que ya hubiera sido remate, ¿no? Pero bueno, por suerte, seguimos teniendo a ver, sabíamos que no iba a ocurrir porque sabemos el final de Andor, que es lo que pasa que Ujú. tiene esto, ¿no? Pero bueno, le podía haber herido, le podía haber hecho otra cosa. Pero sí, una buena explosión donde este hombre hubiera acabado entre los escombros, luego sale, el típico. Bueno, pues y luego al final, para haber seguido con el hilo sobre todo con el arco del tema de la relación con Dedra, ¿no? Que es más Sí, que interesante. aquí nos queda saber, porque la vamos a abandonar rápidamente a Dedra, qué efecto tiene la combinación de la muerte de Cyril junto con la han utilizado totalmente y bueno, Sí, pues sí. se ha dejado utilizar también, porque ya en muchas de las ocasiones decir estamos cumpliendo órdenes y esto lo que nos va a permitir es tener un futuro conjuntos, juntos los dos, mucha mejor posición dentro del imperio y todo lo demás. A ver cómo le afecta eso y qué puede traer de cara a los 3 últimos episodios del comportamiento de ella, porque al final no sé hasta qué punto podemos tener aquí un cambio en el comportamiento de Dedra Sí, una vez que ha visto lo que ha sufrido. Cuando da la orden de disparar, ella no quiere dar. O sea, lo que ves porque en la ya, cara es tengo que hacerlo porque o la doy o me matan a mí. si mal Pero no recuerdo, en ningún momento del último arco sabemos si ella sabe de la muerte de Siri, no lo sabe. yo Yo creo quiero que recordar, a ella lo último que le dicen es, ¿ha mm, salido? Ella da una orden cuando están ya con los tiroteos mm, de no le dejéis salir de aquí del edificio y el lugarteniente que tiene, que es el que varias veces habla con ella, le dice que Cyril ha desaparecido.
la que se ha ido fuera. Y es cierto que todo pasa muy rápido después. Entonces, yo creo que para el próximo arco sí tendremos alguna cosita más. Esa es la primera vez que le salvan la vida a Andor. La segunda vez que le salva la vida a Andor será el mismo soldado que cometió la imprudencia de llevar un arma cuando no tenía que llevar la arma. Exacto. Y con el tanque, como decías tú antes, Sí. es el único momento en el que logran acabar con un KX. Y Andor tiene el momento de lucidez de decir, dame esto que igual lo podemos aprovechar. Y a partir de ahí, bueno, pues tendremos la KS-2 o en el futuro a ver qué ocurre. Junto con ello, Wilmot, que tendría que huir, como vuelve a tener novia, este hombre tiene una novia de cada planeta, recordemos que la primera tenía, hay otro, está muy a favor de este hombre, va a difundir la noticia, o al menos que se difunda otra parte de la noticia o el otro lado de la noticia, porque ya sabemos, y además hemos visto un montón de medios que habían ahí apostados con las cámaras estas, que además lo han hecho de forma práctica, no está con efectos especiales, sino directamente contando que lo malos malísimos que son todos los rebeldes en Gorman, que fíjate la que están liando. Sí, completamente manipulados los medios desde antes de la tal para reflejar al resto de los planetas y la difusión de que ahí se está montando una rebelión que va a ir en contra no del Imperio, en contra del Senado, que va a ser que van a, cuando realmente tenemos que volver a eso, lo que quiere el Imperio realmente es que esa rebelión que él mismo ha provocado pues se convirtiendo para sacar el mineral. Si ellos lo que quieren es destrozar el planeta por completo para llevarse el mineral, ni más ni menos. Yo pensaba que también iban a salir el tema de las arañas por algún sitio. Eso me ha extrañado que han dado mucho. Yo creo que no. Como en Mandalorian hubo ese capítulo que hubo el tema de las arañas que dan mucho juego. Yo creo que aquí lo han querido. Yo pensaba que en algún momento dado iban a salir como en The Last of Us, del suelo o alguna cosa así. Las arañas, digo. Es que las tienen, realmente lo que hacen es fabricar, es decir, como si tuviese, yo qué sé, abejas para hacer miel o cosas por el estilo. Lo que tenemos es la explicación de por qué está rico este planeta, porque ha hecho tradicionalmente los mejores tejidos del mundo. Comentamos antes si Dedra sabía, sí, se me ha ido todo en la cabeza, no solo Dedra, sino también la madre de Cyril sabe, a recordar esa escena que tiene al final Idi junto con las amigas, viendo las noticias del Imperio diciendo que han sido los rebeldes externos los que han provocado este enfrentamiento, que todavía no se conoce como la masacre de Gorman, porque eso es una cosa de que venga por la parte de la rebelión. Tanto ella como Dedra sabe que Cyril está muerto, lo que no conocemos es evidentemente el efecto que tiene o cómo va a reaccionar a partir de aquí, ¿no? Con eso acabamos el episodio 8, con este, bueno, claro de cómo el Imperio va a tratar esto de aquí en adelante, y pasamos a la parte política que tendremos en el episodio 9. Esto es la gota que come el vaso de Mon Mothma, y con la ayuda de Bail Organa va a decidir que, aunque esto le cueste, desde luego, el puesto en el Senado, y veremos si la vida, necesita decir que lo que se está diciendo de forma oficial no es cierto. Sí, ellos necesitan ya empezar a informar de lo que está ocurriendo de verdad. Y digamos que ellos son, digamos, ahora el altavoz de la rebelión, que además vemos que ya estaban bajo sospecha, desde siempre han estado bajo sospecha y los tienen prácticamente a los que ellos consideran los tienen espiados. Se revela que el acompañante de Mon Mothma lleva trabajando 2 años con Luz, a las órdenes de Lucen, ¿vale? Lucen cada vez se le ve menos como su papel, digamos, de habitante de Coruscant, y ya cada vez aparece más como Lucen, que por ahí van diciendo que es un Jedi encubierto, eso ya veremos. Yo no lo veo, pero bueno. Yo no lo creo. Lo único veo en algún momento que puede. Hay algunas cosas que hay una teoría por ahí, hay varios posts de internet donde dicen que Lucen es un Jedi, por el tema también de la nave, acuérdate de la nave de la primera temporada, la nave que tiene con esos, como conoce el tema del cristal de Kyber. Todo esto, eso da a pensar de que puede ser un antiguo Jedi. Oye, sería la leche. Pues vamos, pero bueno, yo no lo veo. Y la verdad es que, claro, ellos son tanto Bail como Mon tienen ahí esa conversación diciendo, oye, esto te tengo que proteger porque él monta como una especie de comando para protegerla, cuando a su vez Lucen ya ha ordenado a Cassian que se vaya para allá, porque sabe que en cualquier momento ella va a hablar, ella ya ha decidido hablar, va a dar un speech que la verdad es brutal y se va a liar parda, van a ir a por ella de una forma u otra. Entonces, digamos que se montan dos bandos que luego a su vez confluyen en una escena bastante potente, que está, la verdad, que está muy bien, porque a su vez dentro del bando dentro de el cuerpo de seguridad que monta Bail Organa, hay una infiltrada también del Imperio. Entonces también sería una muy buena. La verdad es que este capítulo es acojonante. Y luego, cómo brilla Valencia, cómo brilla la ciudad de las ciencias, ¿eh? O sea, va a ganar, la gente va a empezar del extranjero sobre todo, va a empezar a oye, esto lo han rodado, y cuando vayan y vean que tal y cual está en la serie, van a flipar.
Qué Sí, yo participación. lo comentamos en fuera de series con Jorge, decir, vamos a ver cómo funciona. Si ya tiene turismo Valencia, que ya te digo yo que Sí, últimamente que yo he sí, ido sí, está desbordado, bastante sí. tiene, Sí. de verdad que sí. Porque además es que no es un poquito, ¿no? Es que además son todos Es los que es brutal, exteriores, todo, las todo, todo. escaleras, toda la parte de dentro, es todo El pabellón silencio. este donde se hace el torneo de tenis, que se llama la cúpula esta, que es casi que parece una. Es brutal eso lo que sale, ¿eh? O sea, Sí. vamos. Yo tengo algunas fotos que han hecho amigos míos en su día del rodaje, incluso estoy pensando en habernos acercado, pero fue Ujú. como muy rápido. Parece que no estuvieron tanto tiempo. No, yo creo que Estuvieron, fueron 3 semanas o 2 semanas. sí, Yo recuerdo fueron el poquito. anuncio, yo no recuerdo si hubo un anuncio antes de la pandemia, sé que Sí que después pidieron sí. extras. Querían Y le extras, sí. recuerdo la solicitud de extras, yo creo que fue 1 o 2 semanas como máximo allí. Como mucho. Yo Y la creo que verdad es daron que más cosas, luce. pero lo que fue en la ciudad de la Arte y la Ciencia no sería mucho más que eso, ¿no? mm, Me puedo enterar porque yo creo que la Film Office de eso lo tiene que tener cubierto Seguro. segurísimo, pero vamos, no sé cómo estará el invento. Como comentábamos, aquí Andor sigue utilizando su nueva identidad como De periodista. periodista para meterse dentro. Tenemos esa agente doble nuevamente infiltrada que logran revelarla a tiempo y tenemos esa salida corriendo por todos los lados y bueno, una Mon Mothma que va a ir a Yavin 4 mientras que Organa se tiene que quedar ahí en el Senado, al menos le dice de no nos podemos ir los dos, yo me tengo que quedar aquí para cubrirte las espaldas y para cubrirte las salidas y si me detienen y me matan, pues me han detenido y me han pagado. Y me han matado y ¿qué lo vamos a hacer? Y la frase cuando ella dice que el monstruo que viene es el emperador Palpatine, Desde, o sea, eso es brutalísimo. Entonces, además se ve ya cómo intentan cortar la comunicación, porque todo esto se está viendo en la galaxia, cortar, 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 intentan rápidamente intentar la comunicación, se monta ya Andor empieza a intentar soltarse los controles para poder llegar hasta donde está ella, le dan una clave a ella y a él para que se reconozcan, porque él le entra como si fuera un periodista para que él se dé cuenta que ella, no, no, yo no quiero hablar ahora, y ya le suelta la clave para que se reconozcan y empieza esa escena que a mí me parece buenísima. Luego está el tema del conductor de ella, que también sabemos que es un infiltrado, que tiene ahí el tío el arma preparada por si sí, acaso por tiene si que acaso. intervenir. Y ahí me parece curiosa la escena, porque ella van andando y ella le dice, no, Sandra, dime el nombre del tío, no sé qué, porque dice, es que yo creo que el conductor me mosquea un poquito. Y aunque se sabe que va claramente hacia ellos, otro dice el nombre, y no se corta un pelo, le pega 2 tiros No, y no, ya no. se Aquí ya congela y dos estamos tiros y a tonterías las correr. justas. Ya, Sí, y tontería las justas. sí. Y luego la verdad es que el papel de Bail Organa está mucho mejor en este. A mí no me molesta el cambio del recast del actor, no me molesta, porque tampoco digamos que Jimmy Smith se haya hecho grandes. Pero bueno, en este capítulo a mí no me molesta, me parece un buen actor. A lo mejor hubiera metido a otro, lo hubieran cagado, pero para mí yo creo que está bien. Más si va a continuar y el próximo arco, que yo creo que va a salir bastante, tiene un papel destacado, yo creo que han acertado de pleno. Y luego, ya te digo, los Stone Troopers por todos lados cerrando aquello a cada canto, ellos bajando escaleras, subiendo escaleras, la verdad es que es un capítulo muy, muy trepidante, Sí. hasta que ya consiguen escaparse. Nuevamente sabes que va a escapar, pero aún así, desde luego, está muy bien hecho. Sobre el discurso que contabas tú de Mon Mothma, vale la pena, evidentemente, que veáis todos los trocitos que tienen. Suele durar de 10 a 15 minutos de after show de cómo se hizo cada uno de los episodios. Aquí es curioso porque Genevieve O'Reilly, la actriz que da vida a Mon Mothma, cuenta cómo le pidió a Tony Gilroy que le escribiese el discurso entero. Tú dame el discurso entero que yo tuviese que leer, luego ya cortas, editas y utilizas lo que realmente necesitas, pero quiero leer el discurso entero. Y dice que lo leyó entero y tiene que estar en algún sitio. Yo eso quiero leerlo. Bueno, Ya, quiero leerlo, no sé si estará en el guión o cómo estará, pero me encantaría poder ver eso ahí, ver la interpretación completa de ella de todo el discurso que acaba con ese de es que es tremendamente explícito, es que no se corta un pelo, es decir, y el culpable de todo esto es el emperador Palpatine. O sea, sí, sí, sí. Yo tengo que mucho más ahí de lo hay que yo esperaba. que los capítulos son brutales y tal, pero ahí le falta ahí ese poquito de fanservice, una sombra, un no sé qué, un tío cabreado, ¿sabes? El Palpatine, tío, que estás hablando de un tío que sabemos quién es, que aparezca ahí un poquito, no te digo Igual no estaba allí, estaba otra cosa, yo qué sé. Vete a saber. ya, hombre, Ella tiene que salir de ahí, de luego pitando. y fíjate, Krennic en estos capítulos, en este arco ha desaparecido por Ujú, completo, totalmente. 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 Aquí lo que tenemos, porque veníamos justo desde Gorman, de hecho, una de las cosas que decía Andor es, vengo directamente de Gorman, es con Drina y con Wilmon, que sigue herido, recordémoslo, desde Es lo que verdad. ocurrió en Gorman, y que lo tienen que llevar para Yavin. Y ahí lo que tenemos es el cierre doble del episodio, que es el cambio de un compañero por otro compañero. Cassian dice que está hasta las narices de esto, se lo dice a Vix y dice, vamos a ser una pareja normal y el mundo pues ya arde alrededor, que arda y que estalle y que me da exactamente lo mismo. Y es ella la con esta carta nocturna de grabación decide marcharse porque dice que más importante que su felicidad o que la felicidad de ellos dos es el futuro de la galaxia.
Sí, sí, él además ya se lo había dicho, ¿no? Que quería abandonar, que quería dejarlo, que quería tal, y ella considera que, además todo esto que le ocurre a Cassian se une muy bien con Rogue One, porque en Rogue One él tiene una conversación con Jim Erso donde dice que tú no eres la única que aquí que ha perdido todo en este conflicto. Que aquí hemos perdido todos, muchos, madres, parejas, amigos, tal. Todo esto, este capítulo está muy bien hilado tanto con la serie de Rebels como con Rogue One, ¿no? Van tendiendo los puentes del por qué en esas series o en estas películas se dijeron esas cosas, ¿no? Y se ve, y te dan el contexto del por qué, ¿no? Y la verdad es que él se queda completamente traumatizado, ¿no? Porque se sale corriendo a ver dónde, dónde puede estar Vix. Yo creo que Vix o se ha ido o ahora en el siguiente arco algo nos dirá dónde se ha ido. Yo creo que o Yo creo que está desaparecen, ahí Jorge. o Yo estoy convencido de que no desaparece. vuelve más. Ya, pero si ella quiere seguir en la rebelión está en Lo Yavin. que quiere es que él siga en la rebelión y está Sí, convencida, por la razón que sea, que si ella está cerca de él, él va a tener una excusa para abandonar la claro. rebelión. Yo creo que desaparece. Sí. No lo sé. Igual tiene alguna noticia o igual. Pero creo que de lo que. O la decisión que ella toma y lo que yo interpreto de la carta es: mientras yo esté contigo, tú no vas a dar el 100% de la No rebelión se porque va lo a tendrás, atacar tendrás siempre el con pendiente Saw conmigo. Guerrera o algo. No sé. Veremos ahora en el siguiente arco No lo sé. si y nos atan esos y los que nos dejan sueltos en Mm. este, ¿no? Porque Saw Guerrera poco aparecen estos tres en estos No, tres no es capítulos. nada. Yo, Esto, igual en los ya digo siguientes que pueden ya aparecer, los pero tampoco creo siguientes. que Es que no te va a parece atender. mentira, pero es que nos estamos comiendo una película de Star Wars entera cada vez. O sea, es que es una hora y media, No, no, más esto de es hora y más, media. ¿eh? O sea, Son aquí casi tres eran los horas. episodios eran bastante más largos. Claro, claro. Y no se hacen largos. No se hacen. A mí se me hacían más farragosos y más pesados los de la anterior temporada. Fíjate. En esta, Puede ser. como que me están yendo como más, me están yendo más fluidos, más tal. Y me está gustando muchísimo. Yo creo que estos tres de contenido, porque es cierto que sabéis que desde que acaba el episodio hasta que acaba el vídeo hay como 5 o 6 minutos entre los títulos de crédito, la parte de doblaje y todo lo demás, pero yo creo que por debajo de 45 no había ninguno de estos No, tres, ¿eh? ninguno. Si Yo creo cuenta que no. una hora, tal. Luego hay una escena que no recuerdo cómo era ahora, que están como haciendo una selección de soldados rebeldes y uno se mueve a un lado y se destaca. No sé por qué era, ahora no recuerdo por qué. Ese soldado es el que en Rogue One libera a Jyn Erso de la cárcel. Cuando que entra la Yo libera creo que es conforme de. están llegando, o En es el, en ahora el- o es un poco antes, porque lo último que nos queda después de la marcha de VIX es la única cosa que tiene Andor, cuando lo vemos totalmente destrozado en la pista de despegue, de no la encuentro, que le dicen, en- oye, vente para acá que vamos a intentar activar el androide. Y lo eso, que vemos es lo que esperamos todos, que es la activación de totalmente. K2SO, y se acabó. Y ese es el final del episodio, y ese es el final de estos 3 episodios, Jorge. Sí, 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 sí. No, lo han dejado en muy tope y con muchas ganas de que llegue el martes, miércoles que viene Mm. para ponernos de lleno con ello, porque la verdad es que la serie está muy bien y además enlaza muy bien y no hay más. Estoy viendo un montón de entrevistas, ¿no? Que le hacen al protagonista y él está diciendo a Luna que no hay más, que no hay más donde tirar, ¿qué más queréis que os contemos? Es que os estamos No. contando todo. Esperar a ver entera la serie y os estamos contando todo y enlaza perfectamente con Rogue One. Entonces yo entiendo que el siguiente arco, no te digo que vaya a ser el mejor, porque superar a este y algunos capítulos de los Complicado. anteriores va a ser complicado, pero bueno, pues ya se está acercando mucho a aquella película que allá por el 2017 nos fascinó a todos. A mí, desde luego, me fascinó Rogue One. O sea, yo me levanté en el cine, aplaudí, lloraba, porque es que ese final, esos 10 últimos 10 minutos finales, yo no me los podía esperar. No me los esperaba, nadie se los esperaba, no sabíamos. Mm. Esa escena, que es lo bueno de esa película, esa escena de Vader que no estaba en el guión original, ¿eh? La metieron después, ¿eh? O sea, la película acababa mucho antes y luego ya metieron la escena esa de Vader, que es la mejor escena de Vader en toda la saga. Con O sea, diferencia. parece mentira que en Rogue One está la mejor escena del Vader como realmente es también Anakin a la hora de destrozar Sí, sí, los sí. troopers y entonces ya pues está confluyendo Andor a aquella película que para nosotros, para muchos, es un monumento a Star Wars, a pesar de los problemas que tuvo de rodaje, de reshoots, de Muchísimas. todo lo que tuviera, y les quedó al final una película redonda, porque si hay muchos hemos estado reclamando el Gareth Edwards Cut, porque sabes que hay escenas Sí, que por el que va a playas tener. se ve a ella con los planos corriendo por la playa, o sea, cosas que se vieron en el trailer que luego no se ven en la película y dicen, ostras, que han tenido que hacer aquí un reshoot y luego les quedó una película de Star Wars redonda, ¿no? Y entonces, lo bueno de Andor es que ya nos está llevando, nos está contando cosas, nos está metiendo más en el personaje, por supuesto, de Andor, que es el protagonista de porque esta película podría ser, esta serie se podría llamar también Rebels, o las crónicas de Andor, o sea, Andor, Y yo la creo que de esta portada de segunda Andor. temporada tiene más peso Andor, pero recordemos que hubo varios arcos de 3 episodios, que es cierto que se emitía semanalmente en ese caso, en la primera temporada, en la que Andor
era un personaje bastante secundario. Es secundario, exactamente. Hay personajes muy claves en la saga y a Andor le están dando un protagonismo, sobre todo porque los ha ayudado. Que Mon Mothma, imagínate, que es la que dirige el ataque en el episodio 4 a Yavin, o sea, es un personaje, en Rebels también sale, o sea, es un personajazo y ella está estupenda, la verdad es que la actriz está estupenda. Y además se mantiene muy bien durante estos años, que han pasado muchos años, Rogue One aquí han pasado, ha llovido, y se mantiene muy bien, ¿sabes? Totalmente. Pues nada, con muchas ganas de que llegue la semana que viene. Es que es así. Y se nos ha acabado. O sea, es que además, como nos han. Yo creo que han acertado, fíjate, con estos arcos de 3 capítulos, porque ha dado mucha. O sea, no son como son un año, 2 años a la batalla de Yavin, tal, yo creo que han acertado, ¿no? Porque si nos hubiera puesto capítulos de 1 hora y hubiera alargado esto mucho, se nos hubiéramos perdido cosas entre medias, no sé. Yo creo que nunca lo sabremos. Creo que puestos a emitirlos de golpe, es decir, desde el planteamiento de arcos lo tenían claro desde el principio. Ya lo tuvieron la primera temporada, porque está mucho más oculto y era cierto que solamente era un año. Si desde el principio tenían la idea de que vamos a emitir 3 episodios por semana, eso sí que no lo sé. No sé si en algún momento Tony Gilroy lo habrá contado o lo ha contado alguien de Disney, o se sabrá públicamente, pero desde luego en la grabación sí, porque lo han dicho constantemente. La idea era tener estos arcos de 3, cada uno de ellos por año, y eso lo dijeron incluso antes de que conociésemos la fecha de esto. No, aparte date cuenta de que la semana que viene, ya estamos a finales de mayo, empiezan los blockbusters de cine, empiezan las películas fuertes, empiezan los despistes, para que la gente... Entonces mejor ya, mira, vamos a dar por concluido esto y que la gente ya concluya esto, lo vea, lo disfrute y se ponga a pensar en otra cosa. Jorge, momentos favoritos, cosas que te hayan gustado especialmente de estos episodios. Algunos de ellos ya los hemos comentado, pero alguna escena, algún momento, alguna reacción. Sobre todo me ha gustado el momento de ¿tú quién eres? Ostras, o sea, es que es una humillación. O sea, es que te das cuenta que la motivación de este tío es acabar con Andor, y al tío con el que vas a acabar, con el que te encontraste en el primer capítulo y es el que te ha llevado a la mierda durante toda esta serie, no sabe quién eres. Ese momento es buenísimo. Y claro, además el momento en que dice, bueno, pues como no sabes quién soy, te va, si yo te voy a matar aquí, ya yo voy a cumplir, y le salva. Para mí es de este arco, y luego el discurso de Momo me parece brutalísimo. Y yo coincido. Ojalá lo pudiéramos leer entero y verlo grabado está. Lo que no sé es en qué mesa de edición se habrá quedado, pero vamos, ella desde luego en esta entrevista que daba para el clip after show oficial de Disney dice que lo grabó entero, que el discurso lo grabó entero. Yo coincido contigo con el que Seres, me pareció brillante. O sea, me pareció absolutamente brillante de decir todo lo que has comentado. Al final es mi razón de ser es acabar contigo y tú ni siquiera sabes quién es. Y luego, en comparación, lo comentaba antes, 2 escenas más. Una, el enfrentamiento de Cyril con Didra. Es esa cara y ese sentimiento de sido traicionado por una persona en la que quiero. O sea, porque mi madre, digamos que es complicado, ¿no? Como la antigua posición de Facebook. Mi relación con mi madre es muy complicada. Pero esta es la primera en la que he confiado, en la que quiero de alguna forma y con todas nuestras mierdas y con todo lo que quieras, y el sentirse decepcionado y sentirse traicionado de no me has contado lo que hay cuando tú lo sabías. La verdad que yo ahí ha habido un momento cuando lo coge del cuello que pensaba la mataba. Y luego la activación del K2SO. Ya, me ha parecido muy divertida y sobre todo decir al pobre de Andor de, bueno, pues mira, al menos va a tener un amiguito para seguir los próximos tiempos. Además, doblado en la versión original, Alan Tudyk, que es genial. Ya vuelve Alan Tudyk, que es un personaje muy curioso. Y además vuelve andando él, y hay varias escenas de él con el del motion capture, con todo el traje negro, con todos los puntitos que tienes que tener para poder grabarlo. Está muy bien. Sí, a mí yo creo que el tercer arco, este arco que falta, el último, el cuarto arco de capítulos, yo creo que va a estar muy divertido. Va a estar muy divertido. Comentaremos a ver qué ocurre la semana que viene. Antes de eso, ya sabéis que nos podéis mandar comentarios para que podamos leerlos aquí en el programa, especialmente para este último de qué esperáis de los 3 últimos episodios. ¿Cómo lo podéis mandar? Ya sabéis, por correo, info@fueradeseries.com, o allí donde nos escuchéis, que se permita comentarios en iVoox, en Spotify, donde por cierto nos podéis ver también en vídeo, si así os apetece, o en YouTube. En YouTube, de hecho, tenemos 4 comentarios. Infragón nos hablaba acerca de ese dispositivo que tenía en su momento Wilmon junto con So Guerrera y qué es lo que estaba haciendo, y él nos dice que es un mecanismo de hot tap, es decir, una derivación en caliente del flujo de combustibles. Cuando he dicho el hot tap, yo solo recuerdo en alguna novela, es decir, cuando está pasando
El J, la idea es, está pasando el combustible y tú lo sacas del S sin esperar a que esté parado y haces esa derivación. Es de que es un equilibrio de presiones, regulación de flujo y que la idea por eso es tan complicado, porque al final lo que tienes que hacer es que pueda girar y Ese oyente cambiarlo. es ingeniero, ese oyente es ingeniero. No tengo ninguna duda, no tengo ni la más mínima duda. Enhorabuena por la explicación. Sofía nos dicen que esos 3 nuevos capítulos, hablando del cuarto, el quinto y el sexto, han sido fantásticos, que le ha encantado la tensión generada tanto en el robo en Corman por parte de los rebeldes como al momento de Trella tratando de quitar el dispositivo de escucha y cómo iban intercalando las imágenes y las tramas. Lo comentábamos la semana pasada, está muy bien editado. El cómo tienes y el que mantiene la extensión y que no quieres abandonar ninguno y cuando estás en el otra trama tampoco quieres abandonarla, está muy bien. Es súper fan de cada vez que aparece en la pantalla Mon Mothma y nos da las gracias a los tres, tanto a Jorge como a mí como a Joan, por los repasos de los capítulos que aprenden un montón. Pues mira, nada, nosotros nos lo pasamos muy bien grabándolo. Nuestro querido Luis García nos dice que el segundo arco sigue tensando las cuentas de la rebelión, que no echa de menos la acción por la acción, cambia de una situación a otra, pero sigues con el alma en vilo, aunque sepas lo que puede pasar. Seguimos disfrutando de esas conversaciones, monólogos que Bo sabe hacer, hablando de Bo Willimon, el guionista del segundo arco, sí, ya lo hizo en su momento House of Cards, y la verdad es que el hombre sabe desde luego hacer monólogos y hacer conversaciones, que Bob Williams sabe qué carácter imprimirle. Se puede revisar con el arco anterior, que se para en suspiro, muchísimas gracias a los tres de nuevo, y que la fuerza esté con nosotros. Y luego Ocel nos comenta una cosa que es cierto que comentamos el programa pasada, hablando sobre cómo Dedra había sido criado en un orfanato, porque habían capturado a sus padres, y dijimos que a lo mejor eran rebeldes, y dice, Dedra no puede ser hija de rebeldes, porque tiene más de 30 años, el Imperio tiene 16, y empezarían a organizarse células rebeldes hace poco. O sea que él dice, es cierto que para mí nunca ha tenido sentido que el imperio dure muy poquito, pero la cosa es así. Así que, pues rebelde como tal no, igual eran simplemente delincuentes, o vete tú a saber qué es lo que eran los de Dedra. Igual sabemos algo más de ese origen en los próximos episodios. A veremos a ver qué es lo que ocurre con todo eso. Don Jorge Jiménez, que tenemos mucha ganas de ver los 3 últimos episodios, ¿no? Y que se nos acaba. Y ya está. Qué locura, qué locura. Sí, sí. Pues nada, la semana que viene saldremos. Tienen que hacer muchas cosas, ¿eh? Que no hay opción a una tercera temporada. Esto ya desemboca donde desemboca. Directamente en el principio de Rogue One. Lo tengo más claro que el agua. Igual que el final de Rogue One acababa justo al principio de Una Nueva Esperanza, yo creo que aquí es exactamente lo mismo. No hay. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Con Darth Vader o sin Darth Vader? Esa es la parte de la que yo tengo duda, pero vamos, ya veremos a ver cómo está. A ver, que me echen un poquito, alguna cosita. Tú necesitas que salga Darth Vader, si no te vas a quedar igual. Ahí para que yo me levante y llore y diga, Catherine Kennedy, viene de aquí que te pego un peso los morros. Algo así. Lo que sabemos hasta ahora, no tenemos los títulos oficiales, pero sí sabemos que los episodios 10 a 12 han sido escritos por Tom Bissell y han sido dirigidos por Alonso Ruiz Palacios, que cada día está haciendo más cosas en Hollywood. Así que, como os digo, aquí estaremos desde luego para comentarlo, don Jorge Jiménez, y si no pasa nada, Joan Rovira y un servidor. Perfecto. Jorge, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por escucharnos. Pasaros por fuera de series.com, que tenemos muchísimo más contenido por nuestro canal de podcast y por nuestro canal de YouTube, donde por cierto ya tenemos 25.000 suscriptores. Acabamos de superar la barrera de 25.000 y estamos muy, muy contentos en esa santa casa. Así que gracias por estar ahí como siempre y que la fuerza os acompañe. Adiós.